tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, de este 13 de mayo del 2026 en su tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de estar aquí contigo estrenando este programa a través de la señal de Maya FM en el 103.5 este miércoles 13 de mayo que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, y también a mis redes sociales, Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Me va a encantar leerte, saber tus comentarios y sugerencias también. Saludos también a quienes nos escuchan en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM y los domingos a las 11 de la mañana en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, en la frecuencia M860 y en el FM en el 100.9. Como sabes, aquí te comparto contenido, a veces un tanto incómodo, lo suficiente como para cuestionarnos, reflexionar y mirar la realidad con un sentido crítico en estos temas: machismo, feminismo, perspectiva de género, roles, estereotipos que marcan nuestra vida cotidiana, como el 10 de mayo, una reflexión súper importante, porque mi convicción es construir una comunidad, una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo más pacífica, donde la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres esté fuera de la norma, deje de ser normalizada. Bueno, en las diversas secciones, hoy en la entrevista estelar conversé con Zuli Silva, quien es creadora del proyecto ANA, Adictas a la Necesidad del Amor. Es una comunidad enfocada en el acompañamiento emocional y la construcción de espacios seguros para mujeres. Esta comunidad nació a partir de la necesidad de brindar contención a mujeres que han sobrevivido a relaciones violentas o emocionalmente destructivas, pero que aún requieren acompañamiento para reconstruirse y evitar repetir patrones dañinos. Y bueno, en la sección Sí Pasó, el caso de la joven María Adela ofrece una radiografía de la doble moral de la sociedad mexicana. Mientras exige a las madres un desempeño infalible, se les obliga a maternar sin escuelas de tiempo completo, sin guarderías, sin redes de apoyo y en una permanente violencia familiar y de pareja. Y bueno, en la sección Esto Sí Pasó, ¿sabías que un comentario que hace 10 años te hacía ver como un caballero, una persona amable, hoy podría costarte tu reputación profesional o incluso una denuncia en recursos humanos? No es una exageración, es la nueva realidad de la comunicación. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. ¿Sabías que el Día de las Madres en México no nació para celebrar a las mujeres, sino para callarlas? Sí, el 10 de mayo fue impulsado por grupos conservadores hace más de 100 años. ¿Y por qué? Porque las feministas de esa época empezaban a hablar de anticonceptivos y maternidad voluntaria. Y eso no les gustó nada a quienes querían a las mujeres solo en la casa, criando hijos y dedicándose a las tareas de cuidados y del hogar, por supuesto. El periódico Excelsior lanzó una campaña para frenar esa amenaza feminista, exaltando a las madres abnegadas y premiando a quienes tuvieran más hijos. Así, en lugar de reconocer derechos, se reforzó el rol de la madre sacrificada, obediente y siempre disponible. Hoy, muchas madres siguen criando solas, sin redes de apoyo y sin guarderías públicas, mucho menos pensión. Y aún así, el 10 de mayo se llena de flores, licuadoras y discursos vacíos. No basta con celebrar, hay que exigir condiciones dignas para maternar. Este 10 de mayo, que no te vendan culpa ni estereotipos. Sí, celebra a tu mamá, sí, pero también alza la voz por maternidades libres, diversas y con derechos. Comparte este video si tú también crees que maternar no debería doler.
El caso de la joven María Adela ofrece una radiografía de la doble moral de la sociedad mexicana. Mientras exige a las madres un desempeño infalible, se les obliga a maternar sin escuelas de tiempo completo, sin guarderías y sin redes de apoyo y en una permanente violencia familiar y de pareja. El reciente caso de la joven originaria de Chetumal, Quintana Roo, quien denunció años de física y psicológica por parte de su propia madre, es la prueba que obliga a reconocer que el vínculo sanguíneo no es garantía de cuidados, amor ni responsabilidad, y que las tareas de cuidados también son responsabilidad del Estado, y que la familia no siempre es un lugar seguro, por el contrario. Por ejemplo, en Quintana Roo, datos recientes oficiales del INEGI arrojan que mientras el indicador nacional de pareja es del 25%, en Quintana Roo se eleva al 39%. La incidencia en el estado llega a ser hasta 564% superior a la media nacional. Esto significa que mientras en otros estados el problema es grave, en Quintana Roo es una crisis generalizada. Y la familiar encabeza las llamadas al 911, donde el municipio de Otompe Blanco, donde se encuentra la capital Chetumal, ocupa el tercer lugar después de Playa del Carmen y Cancún. La maternidad es una de las principales instituciones del patriarcado y se exige a las mujeres un desempeño infalible. Como señala la filósofa Silvia Federici, el trabajo de cuidados es invisible hasta que algo sale mal. Cuanto los vigilantes de la moral patriarcal entran en escena listos para linchar a la madre por no cumplir el guión de santidad y abnegación. La maternidad debe ser deseada y planeada o no ser. Es urgente acabar con la maternidad obligada e impuesta en México. La estadística es terrible. Nuestro país es el primer lugar en embarazo adolescente. Tan solo en el 2024 se registraron 390,000 nacimientos. Estamos frente a una imposición sociocultural patriarcal que obliga a niñas a ser madres, mientras el 59% de los agresores conviven bajo el mismo techo que sus víctimas, además de la falta de corresponsabilidad masculina tolerada e invisibilizada. Este 10 de mayo, Día de las Madres, avancemos en desmitificar la maternidad abnegada y exijamos que los cuidados sean una corresponsabilidad de todas las personas que comparten el techo y que no sea una condena solitaria solamente para las mujeres. Necesitamos que la Ley Sabina y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias funcionen para que el abandono de las infancias deje de ser la norma. ¿A ti cómo te gustaría que te celebraran el 10 de mayo o cómo piensas celebrarlo? Sabes que un comentario que hace 10 años te hacía ver como un caballero o una persona amable, hoy podría costarte tu reputación e incluso una denuncia en recursos humanos. No, no es una exageración, es la nueva realidad de la comunicación. Muchos líderes me dicen, Aide, es que ahora ya no se puede decir nada. Sí se puede decir, pero con perspectiva de igualdad. Lo que antes llamábamos halago, hoy muchas veces es un micromachismo o incluso hostigamiento. Por ejemplo, opinar sobre el aspecto físico de una colega en una junta de resultados antes parecía cortesía. Hoy es una muestra de un comentario no solicitado sobre el cuerpo de una persona. Y en el mundo ejecutivo de hoy, eso es un error táctico que proyecta obsolescencia. La clave no es dejar de hablar, sino integrar una nueva mirada. El secreto para un liderazgo impecable es pasar de la amabilidad tradicional al rigor profesional. Cuando aprendes a identificar esa línea delgada, recuperas la seguridad para comunicarte sin miedo a ser cancelado. Si quieres dejar de sentir que caminas por la cuerda floja y entender exactamente dónde está esa línea, he preparado una masterclass gratuita para ti. El ABC de la igualdad. Ahí vamos a blindar tu trayectoria. Haz clic en el enlace de mi biografía o deja aquí en los comentarios la palabra igualdad y te mando el enlace. ¿Te enteraste que la Secretaría de Educación Pública acortó el periodo de clases con el pretexto del calor? Hay quienes dicen que en realidad es para facilitar las actividades del Mundial de Fútbol. Ya salió la presidenta Claudia Sheinbaum a decir que no está confirmado. Pero lo grave es en el problema que esto coloca a las madres, quienes están principalmente a cargo de la tarea monumental del cuidado de las hijas y de los hijos.
Para las mamás, estas decisiones negligentes por parte del gobierno no son solamente un cambio de agenda, las coloca en una crisis logística que las obliga en muchos casos a elegir entre su empleo y la seguridad de sus hijas e hijos, profundizando así la desigualdad. Según el INEGI, en México residen 38 millones de madres. De ellas, el 47% forma parte de la población económicamente activa. Y la situación se torna crítica para quienes maternan solas. Una realidad que en México representa el 11% de las madres, es decir, 3 millones de mujeres que son madres solteras. Además, los riesgos de que las niñas y los niños se queden solos en casa van desde el acceso descontrolado a Internet, porque están expuestos al grooming, al ciberacoso y contenido violento que altera su desarrollo psicosocial y los pone en manos de predadores digitales. También accidentes domésticos fatales, ansiedad y traumas por abandono, así como deserción escolar, más la parentificación, es decir, niños y niñas cuidando de otros niños y niñas. Como ejemplo, una niña de 8 años que asume el rol de madre del hermano de 3. Esto anula su infancia, genera un estrés tóxico y perpetúa el ciclo de cuidados no remunerados desde la niñez. Dejar a las niñas y a los niños solos en casa no es una negligencia materna, es un síntoma de un estado negligente. Cada vez que una escuela cierra temprano, una guardería desaparece o se acorta el ciclo escolar, como está pasando, estamos empujando a una infancia, a las infancias al peligro y a una madre a la desesperación. ¿Tú qué opinas de que se esté acortando el ciclo escolar tanto tiempo? Déjalo aquí en los comentarios. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar, y estoy con Zuli Silva. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Zuli? Muy bien, aquí con todo, la verdad, con todo. Eso, así debe ser. Le comentaba a Zuli antes de comenzar el programa que mujeres como ella para mí son bien importantes, que estén en el programa, que se conoce lo que están haciendo. Obviamente un esfuerzo local, un esfuerzo en este caso en Playa del Carmen. Ella es creadora del proyecto ANA, que por sus siglas significa Adictas a la Necesidad del Amor. Una comunidad enfocada en el acompañamiento emocional y la construcción de espacios seguros para mujeres. Ella es licenciada en Finanzas y Banca y actualmente continúa su formación en Psicología de manera académica y autodidacta, integrando distintas perspectivas sobre salud mental, vínculos afectivos y desarrollo personal. Les voy a seguir platicando más de Zuli en adelante, pero bueno, le invité en particular para que nos platique de este proyecto ANA, que me encanta, Adictas a la Necesidad del Amor. Tan importante tener círculos de mujeres, tener este tipo de conversaciones, porque, bueno, hemos hablado aquí en el programa en otras ocasiones acerca del amor romántico, esta construcción del amor, por supuesto, en este patriarcado en el que vivimos todas, pero Zuli lo lleva más allá y entonces ha creado esto. Platícanos, Zuli, ¿cómo es que creaste estos círculos de mujeres, este proyecto ANA? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, todo comenzó con que me vi rodeada de muchas mujeres que necesitaban ayuda, consejo, y la verdad, en mi experiencia propia, yo ya había pasado por muchas cosas y todos como que decían, ¿y tú cómo le hiciste? Pero es que cómo hallaste el amor propio, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que te formaste de tal manera, no? Y pues dije, no sé, o sea, siempre busqué ayuda porque sabía que algo no debía estar bien en cómo me estaba relacionando y yo buscaba mis psicólogos y aparte casi los hacía concursar para ver cuál sí era el mejor para mí. Fue como todo un proceso bastante largo. Yo creo que han sido como 8 o 10 años en que estuve en proceso de estar saliendo de esas relaciones tóxicas, ¿no? Y bueno, me vi ya en una posición donde me estaban preguntando a mí bastante y dije, pues es que necesitamos juntarnos entre todas y ver qué es lo que le ayudó a cada quien
para poder darnos consejos entre nosotras, porque algunas ya lo pasamos, pero unas no están en ese proceso y necesitan escuchar a las que ya salieron tantito o también para las que ya salimos no volver, ¿no? Entonces de ahí fue que empezó la idea y la implementé. Para ponernos un poco en contexto, yo sé muy bien de qué me hablas porque estoy segura que, así como tú y yo, el 100% de las mujeres hemos estado en relaciones tóxicas, y tóxicas por decirlo menos. En realidad han sido relaciones de abuso, de manipulación, de todos los tipos de violencia, pasando por la física, la psicológica, la económica, patrimonial, etcétera. Pero para poner en contexto a quienes no entienden muy bien esto, cuando hablas de relaciones tóxicas, si nos puedes decir las características principales que tú has encontrado y que han compartido otras mujeres en estos círculos, Ana. Para los consejos, así como un resumen de consejos. No, las características de las relaciones. Creo que con lo que... Sí, de las relaciones. Sí, tenemos okay. De las relaciones tóxicas, ¿no? Exacto. De las relaciones, bueno, sí, sobre todo la manipulación, siempre algo que ponemos como base es dense cuenta de quién está tomando las decisiones en la relación o las decisiones en tu vida, ¿las tomas tú o realmente era algo que tu pareja quería que hicieras? Entonces es ahí como que si tú estás cambiando tus planes por él o él los está cambiando por ti, ¿no? Entonces es tener esa perspectiva de quién toma las decisiones. La segunda es el aislamiento, esa manipulación que se da de que no, pues es que la relación es de dos, o sea, tu familia ¿qué tiene que enterarse o por qué irías a contarle a un extraño, o sea, el psicólogo, lo que pasa entre nosotros, ¿no? Entonces ahí el aislamiento es algo que yo les digo tengan mucho cuidado, porque cuando te dicen de que, bueno, sí, vamos con tu familia, pero al final regresan a la casa juntos y te dice, ya no quiero volver con tu familia, es que tu hermano, no sé, me cae mal, y tu cuñada pues también es como que bien no sé cómo. Entonces te quedas como que, ay, bueno, para evitar problemas, pues mejor ya no vamos, ¿no? O vamos 15 minutos, saludamos y regresamos. Y ese aislamiento ya no te permite comunicar tus emociones con otras personas. Y no es sano que tu pareja sea la única persona con la que compartas lo que sientes. Entonces, esas son dos básicas que yo diría estén muy, muy atentas en relaciones tóxicas. Muy bien. Ahora, ¿podrías explicarnos por qué este aislamiento? ¿Cuáles son las causas que tú has detectado de manera personal, pero también en otras mujeres y de acuerdo a la metodología que estás usando en los grupos de mujeres, Ana? ¿Por qué los hombres aíslan a las mujeres? ¿Cuáles son sus objetivos al alejarlas de la familia, alejarlas de las amistades, hacerlas que renuncien a su trabajo, mantenerlas completamente alejadas de lo que era su mundo, que significa que son ellas mismas? Es decir, ¿cómo es que este alejamiento les sirve a los hombres y para qué? Todo es parte del plan de manipulación. Digo, no estoy en contra de los hombres, ¿verdad? Yo amo a los hombres. Tengo un hijo varón y yo espero que él sea maravillosamente feliz con una mujer o con quien decida estar, ¿no? Pero sí hay muchos hombres que manejan como que esta táctica de sí alejar con amor, ¿no? Es la manipulación con amor y el objetivo es totalmente tener el control de lo que ellos tienen de idea de pareja. Ellos nos moldean para tener la pareja de sus sueños. Y al final, ¿sabes qué termina pasando? Que te dicen, es que tú cambiaste, antes te arreglabas, antes hacías como que mejor esfuerzo y no sé qué, ¿cómo no querías que te engañara si te dejaste y ya no eres atractiva para mí?
pero en realidad era que él te decía, ¿para qué te pones vestido? No, no, el pantalón está bien, no te vayan a estar viendo feo o algo. O ¿para qué te pones maquillaje si tú estás hermosa sin maquillaje? Y zapatos, tacones, ¿para qué? O sea, no te vayas a cansar, yo te quiero que estés a gusto y cómoda. Es esa manipulación con amor que te hace cambiar cosas que a ti te gustaban de ti y que hacías de esfuerzo para ti, no era para él, era para ti. Entonces empiezan a cambiar esas cosas y una vez que te cambian por completo y resulta que tener el control completo de ti no es lo que no les satisface, pues entonces cambian. Y pues ahí nos quedamos y es cuando llegan a mí las mujeres heridas. Estoy conversando con Zuli Silva, quien es creadora del proyecto ANA, Adictas a la Necesidad del Amor, Círculos de Mujeres, y nos comentaba que ANA nació a partir de la necesidad de brindar contención a mujeres que han sobrevivido a relaciones violentas o emocionalmente destructivas, pero que aún requieren acompañamiento para reconstruirse y evitar repetir patrones dañinos. Zuli, esa necesidad, ¿es un rasgo biológico que has encontrado tú o es una construcción social que nos enseñó que sin un hombre no estamos completas? Yo te diría que la dopamina, son los químicos de nuestro cerebro, la obsesión viene de los químicos de nuestro cerebro. Es como el circuito de la dopamina funciona en nosotras y cuando nos regalan flores es wow, cuando nos hacen love bombing es wow y somos sumamente felices, ¿no? También por la construcción social que nos dicen cuando te dé flores un hombre es porque te ama y uno dice wow y de repente te empiezan a tratar mal y ya no eres tan especial. Ese es el ciclo del narcisista, por cierto, la idealización de que te dan todo el amor y te hacen sentir súper especial. Luego viene la devaluación, que es cuando te empiezan a criticar, ya les empieza a molestar cosas de ti y como que se empiezan a burlar de ti. Y después viene el descarte. El descarte ya es como que, ¿sabes qué? Ya mejor, sí es cierto, somos tóxicos, mejor terminamos. Pero es un ciclo. Entonces regresamos a la idealización, nos vuelven a regalar flores y regresamos a eso. Entonces es complicado, pero la obsesión sí viene de este ciclo, que la dopamina se empieza a activar y dice, ay sí, soy feliz, y luego así de que no, ¿por qué me quitaste mi felicidad? Vuelve a darme felicidad, y dependemos de una persona para que sintamos felicidad. Me encanta que incorpores estos elementos de neurociencia, ¿no? Que incorpores estas sustancias que pues nuestro cuerpo las produce especialmente ante estímulos agradables. O sea, la dopamina no solamente existe en estos ciclos, sino en las redes sociales. Por eso tenemos una adicción a las redes sociales, porque tenemos shots de dopamina cada vez que tenemos un like o tenemos una interacción. Pero por eso es tan difícil salir de relaciones violentas y tóxicas. Yo escucho mucho juicios cuando una mujer está en una relación violenta. Estuve en una reunión el fin de semana y llegó la policía a una casa contigua y nos comenta la persona que vivía allí que esa mujer era violentada frecuentemente, que incluso en la noche se oían gritos, me va a matar. Y entonces esta persona se expresaba así de, pues es una tonta, si siempre lo perdona, ¿y por qué no lo deja? Eso es algo que hemos dicho muchísimas veces, en muchas ocasiones, ya cuando entendemos que no es tan sencillo, en realidad pues tenemos un poco de compasión y empatía por esa persona y decimos que necesita ayuda profesional. Yo siempre les digo, si estás en una situación, una relación de abuso y no sabes cómo, sabes que está mal, pero no sabes cómo salir de allí, tienes una intuición, esto como que no está bien, no me siento bien, ya no parece amor, seguramente estás en una relación de abuso, de violencia, y se necesita ayuda profesional, sí o sí. No tenemos las herramientas para salir de relaciones abusivas. No sabemos cómo, porque además muchísimas veces ni siquiera las identificamos. O sea, pensamos que el amor
entre comillas, es así, cuando no tiene que ver con nada con el amor. Zuli nos está explicando cuál es este manual del narcisista, que tiene sus etapas, ya está identificado. Afortunadamente, mujeres estudiosas de este tema se pusieron a documentarlo y también a compartirlo en numerosos libros. Y bueno, hoy Zuli tiene estos círculos de mujeres donde pues comparte tanto su experiencia como también identificar, en esta parte de identificar en los círculos de mujeres. ¿Cómo es esto? Si lo llegan a identificar las mujeres, hay resistencia. Platícanos tu experiencia en los círculos, en esta parte primera de la identificación. Sí, mira, es bien complicado, muy, muy complicado. Incluso creo que pasaron muchos años y estuve en varias relaciones que fueron de violencia. Y después estuve en soltería total, ¿no? Así de que, ¿saben qué? Olvídense de todo, pero empecé también mi proceso. Y no fue hasta como muchos años después que me di cuenta de que de que yo era víctima, de que pude haber muerto incluso en alguna de esas relaciones porque, o sea, la violencia era bastante fuerte y muy evidente y nadie te explica y nadie te dice que está mal. Yo con los vecinos de esta señora, ¿por qué nadie interviene, no? ¿Por qué no hay intervención? Bueno, es que así es nuestra cultura de que pues es normal. Entonces uno ni siquiera se da cuenta de que es víctima. Ya hasta muchos años después yo me di cuenta de que había sido víctima y que todavía estaba teniendo como que este estrés postraumático de esas relaciones, incluso ya años de estar en soltería. Entonces, cuando llegan aquí conmigo las chicas del círculo, apenas están identificando que son víctimas, pero todavía no se la creen. Yo hago los círculos en el Centro de Atención a la Mujer, entonces es un captador nato de mujeres que están en situaciones de violencia, pero no se la creen. No se la creen, o sea, como que están hartas y de tanto que amenazaron al marido, le dicen, no, pues te voy a ir a denunciar, y de repente un día sí lo hacen y les empiezan a decir de que es que tú estás siendo, o sea, víctima de abuso, de violencia, de sexual, o sea, de todas, ¿no? Y se quedan así como, pero es el papá de mis hijos, o sea, no, o sea, solo cuando está borracho es que se porta así, o sea, y empiezan a tener este confrontamiento con ellas mismas de es que no puede ser tan así, o sea, entonces la identificación es complicada, no se dan cuenta, y yo trato de manejarlo de una forma bastante sutil. Yo lo que les doy es información, les digo cómo se ve, cómo serían los síntomas, pero no me refiero a ninguna de ellas directamente, así como que lo que te pasó a ti es así, ¿no? No, o sea, ellas tienen que identificarlo por sí mismas, si lo que yo estoy diciendo se aplica en ellas, porque uno les puede decir, pero si ellas no lo visualizan como lo que es, no hay cambios. Y eso es lo más difícil de este trabajo. ¿Cómo no? Estoy conversando con Zuli Silva, quien creó el proyecto ANA, Adictas a la Necesidad del Amor. Y Zuli, dentro de este proyecto, desarrolla e imparte talleres y círculos de mujeres, crea contenido educativo y ofrece acompañamientos personalizados. Además de su labor comunitaria, Zuli encuentra en la maternidad una parte importante de su proceso personal y de la sensibilidad con la que acompaña a otras mujeres. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Estoy conversando con Zuli Silva, quien es la creadora del proyecto ANA, Adictas a la Necesidad del Amor. Ella además brinda talleres, círculos de mujeres, donde pues hace esta labor tan complicada, como bien nos decía antes de la pausa, de acompañar a mujeres pues a darse cuenta, pero a salir también de relaciones abusivas y controladoras y violentas, la mayoría. Y la verdad, siento mucho que te haya pasado todo eso, Zuli. Yo también pasé por eso y mira, a mis 30 y siempre años,
No voy a decir mi edad, imagínensela, pero después de tantos años y gracias al feminismo, yo sigo revisando mis relaciones con hombres del pasado. Y aún hoy, que las sigo, digamos, revisitando, me voy dando cuenta de cuántas violencias toleré y yo no me daba cuenta que esas eran violencias. Cómo es importante ir a estos talleres, acercarse con personas profesionales, con mujeres como Zuli, que han sido también víctimas y sobrevivientes. Hay mujeres que ya no les gusta llamarse víctimas, sino sobrevivientes. Yo creo que también es muy atinado ese término, porque tienes razón, sobrevivimos, estuvimos en peligro de muerte, logramos salir, pero muchas no lo han logrado. Muchas están en peligro real hoy por hoy. Por ejemplo, Quintana Roo es el primer lugar de violencia de pareja en el país. Estamos en una crisis generalizada de violencia de pareja y las autoridades no están haciendo nada para atenderlo. Pero círculos como los de Zuli ayudan, por supuesto, en lo comunitario. Zuli, ¿cómo podríamos incorporarnos? ¿Dónde te encontramos si quisiéramos participar en alguno de tus círculos? Mira, sobre todo les diría que vayan a las redes sociales, a @somos_a.n.a, o sea, somos Ana, porque ahí es en donde publico todo, de dónde vamos a estar. Generalmente, y desde hace más de un año, estamos en el Centro de Atención a la Mujer, que es en el Ejido, en la calle 14, los jueves a las 2:30 de la tarde. También se está abriendo el círculo en el Parque La Ceiba. Ese va a ser los domingos a las 12 del día. Están todas invitadas. El siguiente domingo, este domingo 10 de mayo, va a haber una plática que se llama Honrando a Mamá y está dirigido para todas aquellas que no tienen con quién celebrar el Día de las Madres, por así decirlo, ¿verdad? Entonces les estoy abriendo este espacio para que tengan un lugar al cual acudir, porque no para todos es un día tan feliz, ¿verdad? Entonces eso fue lo que quería hacer para este 10 de mayo y vamos a estar ahí en el Parque La Ceiba los domingos también. Y se van a abrir otros más, pero todavía no son oficiales. Muy bien, pues ahí están las redes sociales de Zuli Silva con su proyecto Adictas al Amor. Ana, ya lo escucharon. Vamos a seguir conversando, aún tenemos tiempo. ¿Qué es lo primero que le dices a una mujer que llega a Ana creyendo que el maltrato que vive es su culpa por no amar mejor? Y me gustaría que profundizáramos en esto, porque nos dicen, no escogiste bien. Ay, mijita, es que no escogiste bien. Es que no estás vibrando en la misma frecuencia, es que seguramente no has sanado tus traumas de la infancia, es que te hace falta amor propio. Te hace falta amor propio, exacto. Entonces es tu culpa, si te pegas tu culpa, no eres suficientemente buena mujer, no estás suficientemente guapa, delgada, gorda, o sea, siempre es nuestra culpa. ¿Qué pasa con este elemento? ¿Cómo lo muestran las mujeres que participan? ¿Qué les dices? Yo lo manejo desde la parte cultural, desde la parte sistémica y la parte cultural, porque pues sí, la cultura lo que nos ha enseñado y desde nuestras generaciones pasadas es qué estamos aprendiendo, dónde aprendemos a elegir, ¿no? Porque no es como que solo elijamos por elegir o lo que nos elija. No, o sea, sí hay una base inconsciente de cómo elegimos. Entonces, realmente no es culpa de nadie, pero bueno, si hay que culpar a alguien, yo diría que es al sistema cultural, al entorno en el que vivimos, el sistema machista, en el que hemos crecido, porque hasta ahorita yo creo que se está viendo un poco de cambios. Pero antes, o sea, yo puedo decirte que hace 10 años, cuando yo estaba en el mundo de las citas, pues no era así. O sea, todavía no existía como el si te pega, vete, ¿no? O sea, no había nada de eso todavía hace 10 años. Entonces, apenas estamos viendo todas estas cosas, apenas las marchas están también viendo esa visualización a lo que es la violencia y a mostrar lo que es violencia, porque era desde la información que las personas tenían que ver
cuál era el problema cultural. Entonces, este cambio de creencias, de paradigma, de lo que nos enseñan las redes sociales, la televisión, los programas, las series, las novelas, todo esto es parte de cómo elegimos. Entonces, yo no digo es falta de amor propio, probablemente sí, pero ¿cómo aprendemos el amor propio? ¿No? Porque eso también se aprende. Y lo aprendemos desde las mamás y vemos que las mamás luego tampoco tienen amor propio, que las tías, que me gusta hacerles el del linaje femenino, el del linaje materno, ver desde la parte materna cómo son las relaciones de nuestras mujeres, ¿no? De nuestro árbol de mujeres. Entonces, de ahí vemos y les pongo a que pongan todo, o sea, todas las enfermedades en común, cómo han sido esas relaciones, cuántos divorcios han habido en el árbol del linaje femenino, o sea, todo, y se encuentran con que todas habían sido abusadas o todas han quedado viudas. O sea, son muchas similitudes y se ponen a pensar, no, pues con razón tengo miedo a tener una relación de compromiso duradero, porque, o sea, si en toda mi familia quedan viudas, pues ¿qué puedo esperar que me pase a mí quedar viuda? Y yo no quiero quedar viuda, ¿no? Entonces es parte de nuestra base generacional, de cómo elegimos, entonces viene desde atrás. Y si la mamá es la que critica, es que, pues, ¿para qué escoges un hombre que no trabaja? ¿Cómo es el papá, no? ¿Cómo es la mamá? Todo viene de atrás. Bueno, aquí voy a disentir con Zuli, porque yo creo que no es que nosotras no sepamos elegir, es que en realidad todos los hombres son así. Y ya sé que van a saltar y van a decir, no todos los hombres, porque yo conozco. Yo les reto a encontrar a un hombre que no sea violento. De verdad, que no ejerza ni psicológica. Ahora, ¿por qué todos los hombres? Pues porque vivimos en un sistema patriarcal que les ha enseñado a todas las personas, incluidas las mujeres, a que la violencia hacia las mujeres está permitida, tolerada, que no se va a sancionar, no se va a perseguir. Por eso el hogar, es decir, nuestras casas, es el lugar más violento. Claro, en formatos de familias de mamá y papá, es decir, heterosexuales. Esa es la familia creada precisamente en el patriarcado. Entonces, nosotras no es que no sepamos elegir, es que si tú, como bien dices, Zuli, revisas tu linaje, en realidad les ha pasado a todas. ¿Y por qué nos ha pasado a todas? Porque todos los hombres han sido así desde hace miles de años. Entonces, es verdad, es el sistema patriarcal. No es que no sepamos elegir, es que no entendemos cómo son, no, es que son todos los hombres. Es decir, lo que tiene que cambiar es la forma de ser hombre, ¿verdad? Ellos tienen que replantearse estas nuevas masculinidades, porque ¿qué está pasando? Que jóvenes como Zuli dicen, yo ya no voy a datear, prefiero no, pero no solamente te está pasando a ti, Zuli, nos está pasando a mi generación también, que es más anterior que la tuya. Entonces preferimos estar solas, porque estamos mejor, tranquilas, en paz. Bueno, le pasa a mi mamá también, que dijo, no más hombres, basta. Y eso es bien importante que también pues lo observen, lo reflexionen, en este caso otros hombres, ¿verdad? Porque no es que sea una decisión de una mujer, realmente lo estamos eligiendo muchísimas mujeres, no queremos más relaciones violentas, pero tú revisas, ¿no?, las opciones y en realidad no hay, Zuli, yo te tengo esa mala noticia. Pero bueno, eso ya se... Sí hay. Muy bien. Sí hay, pero está bien complicado. O sea, la verdad sí tienes mucha razón, porque la mayoría, o sea, lamentablemente la mayoría. Y hace poco fui a un programa en la radio y hablamos justamente de eso, de que ¿y a dónde van los hombres, no? ¿A dónde van a tratarse ellos? Porque están los círculos de mujeres para mujeres. Pero ¿a dónde van los hombres que
que necesitan ayuda para la salud emocional y el bienestar mental, ¿no? Y no hay. Y justo habían invitados hombres y era como, ¿cómo manejas tú la depresión? Bueno, pues trato de ir al psicólogo, pero es que está mal visto también que como hombre vaya a comentar mis problemas. Entonces, sí, yo les voy a decir una cosa, hombres, es más atractivo uno que sí cuida de su salud mental que uno que dice, ay, es que el psicólogo pues me da pena. La verdad es que hay también, como ellos dicen, una epidemia de soledad en los hombres, pero yo tampoco los veo muy ocupados tratando de resolverlo, ¿sabes? Las mujeres estamos construyendo círculos de mujeres, vamos a terapia, salimos a marchar. Las mujeres siempre hemos estado juntas, siempre nos hemos reunido a platicarnos nuestras cosas, avanzando. Ya no queremos más violencia por parte de los hombres, pero yo a ellos no los veo realmente haciendo una revolución para oponerse a este tipo de ser hombres en este mundo patriarcal, porque tienen muchos privilegios, todavía y no quieren renunciar a ellos, pero esa es chamba de ellos. Nosotras mucha chamba tenemos, por ejemplo, con maternar, que lo estamos haciendo muchísimas solas, tras el abandono de los hombres, que ese es otro gran pendiente que ellos tienen que reflexionar. No pueden seguir abandonando a sus hijas e hijos, o sea, no solamente engendrando. Pero bueno, estoy conversando con Zuli Silva, creadora de los círculos de mujeres adictas a la necesidad del amor. Me gustaría que repitieras tus redes sociales antes de despedirnos, Zuli, por favor. Estamos en Instagram como @somos_a.n.a, somos Ana, y en Facebook también nos pueden encontrar como Ana, adictas a la necesidad del amor, y en TikTok igual que Instagram, somos_a.n.a. Muy bien, y bueno, si pudieras darnos algunas señales que quienes nos estén viendo y nos estén escuchando puedan decir, yo sí estoy en una situación así, voy a los círculos, contacto a Zuli, danos ahí algunas pistas que tú nos digas, son red flags, como decimos ahora, banderas rojas, señales de alerta de que estás en una relación de abuso, de control, de violencia. Pues primero lo del aislamiento, o sea, si ya empezaste a detectar que te dicen, es que no me gusta ir con tu familia y a tu mamá, ¿por qué le tienes que contar todo lo nuestro? O sea, bueno, sí puede que la mamá sea chismosilla, ¿verdad? Pero ¿por qué restringirte de hablar con alguien de cómo te sientes? Eso es culpa de lo que han hecho y no quieren que lo estés contando a los demás, porque pues va a quedar mal. Si ves que lo que está tratando de hacer es no quedar mal delante de las otras personas, corre. Si tú no tomas las decisiones que repercuten en ti, corre. Probablemente hay muchas, hay muchísimas. Si hay una falta de empatía, si hay competencia contigo, si no es una relación como que digas, se complementan, ¿no? Por así comentarlo, ¿verdad? Pero en realidad es una competencia, de que está en competencia contigo y de que no, pero es que yo llegué antes que tú, o sea, todo es competencia. Cuando hay burlas, las burlas es muy importante tenerlas en cuenta, están en el violentómetro, no es gracioso, y menos si son chistes que no son divertidos y no te ríes, tenlo muy en cuenta porque eso ya es violencia. Entonces es el aislamiento, las decisiones, las burlas, y yo creo que con eso ya puedes identificar si estás en una relación que no va para bien de ti. Entonces eso, y puedes encontrarnos en los círculos de mujeres. Tú llegas y no es necesario hablar. A veces con escuchar es suficiente, la participación no es obligatoria, pero pues sí la constancia, o sea, no es obligatorio, pero tener constancia te va a ayudar muchísimo más porque el seguimiento es la base de todo. Entonces sí, eso. Estoy conversando con Zuli Silva de estos círculos de acompañamiento a mujeres adictas al amor, y a lo mejor tú no te identificas como una adicta al amor, pero tal vez tienes dudas de si estás en una relación de abuso o en una relación violenta,
donde no está bien, no. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a una vida libre de violencia y lo podemos hacer, podemos tener esa vida sin la presencia de los hombres. Eso es otra cosa también, porque hay una imposición de que si no tienes un hombre a tu lado, algo te falta, como si te faltara un brazo, una pierna, como si estuvieras inconclusa, como si fueras una fracasada. Mentira, esa es una mentira. Nos podemos realizar las mujeres sin la presencia de los hombres, sin casarnos, sin tener una pareja hombre. Claro, si la tienes y se desarrolla en respeto, pues está bien. Muy bien, Zuli, ¿algo más que quieras agregar? Sí, la necesidad del amor no surge solo en las parejas, a veces también encontramos esa dinámica en mamá, en papá, en la necesidad de que nos ame mamá, papá, los hermanos, los jefes, las amigas. A veces no es solo en pareja, a veces lo encontramos en otras partes, cuando es con un hijo, y hemos visto las noticias de cómo está esa situación de madre-hijo. Entonces, no está cerrado a que tengas pareja para venir a los círculos. Puedes no tener pareja y tener esta necesidad de amor que no te das cuenta. Entonces, bienvenidas todas. Este círculo es para ustedes y mucho gusto y un honor de estar con ustedes. Ay, muchísimas gracias, Zuli, y muchas felicidades por haber creado estos círculos de mujeres adictas a la necesidad del amor. A mí me parece que es fundamental que existan estos espacios y decirles a las mujeres que no están solas, que se acerquen. Zuli está en Playa del Carmen, pero en cualquier ciudad, ya en cualquier instituto de la mujer, ya hay alguien que te puede escuchar. También aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo nos puedes mandar un mensaje y te podemos apoyar, orientarte, dónde puedes acercarte si te consideras adicta o no al amor, pero piensas que estás en una situación de abuso o de violencia y no sabes cómo salir de ahí. Bueno, pues muchas gracias, Zuli. Muchas gracias a ti, Aide. Gracias y ya hasta la próxima. Adiós. Y así que llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV CUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.